Cooperativa San José, tu mano amiga, presenta la tercera temporada de Historias de Nuestra Gente, una producción de Ansel Esteves Jr. y La Hora del Pueblo Radio. En esta nueva edición honraremos las historias de figuras fundamentales en la formación de valores, el fortalecimiento de la familia y el desarrollo de nuestra sociedad. Reconocemos el legado, la entrega y el compromiso de hombres y mujeres que han contribuido desde distintos espacios a construir la esencia de San José de las Matas. Historias de Nuestra Gente, hasta las 6 de la tarde por Sierra 91.9 FM, la que te identifica. Saludos amigos que sintonizan La Hora del Pueblo. Gracias de verdad por siempre estar con nosotros por aquí por Sierra 91.9, la emisora local, la emisora que nos identifica. También gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube en esta tercera temporada de Historias de Nuestra Gente, algo que ha llegado para quedarse. Nosotros estamos muy agradecidos por el apoyo que ustedes nos han dado, porque esto se ha convertido en una marca San José de las Matas. Ya las personas están pidiendo que nosotros nos mantengamos sin parar en esto que es Historia de Nuestra Gente y siempre que estemos con energía y sobre todo con el apoyo de todos ustedes, vamos a seguir haciéndolo. En el caso de hoy, en este séptimo episodio de la tercera temporada, nosotros vamos a narrar, a ver, una historia de una persona que nació aquí en San José de las Matas, que desde niño soñó en convertirse en médico, en doctor, y con mucho esfuerzo, con mucha perseverancia, con mucha vocación de servicio sobre todo, llegó a convertirse en uno de los ginecólogos y sobre todo especialistas en medicina perinatal más reconocidos de la República Dominicana. Ha dedicado ya más de 4 décadas a la medicina, a la docencia, a la investigación, a la escritura. Escritor, y aquí en mis manos tengo uno de sus libros que escribió precisamente de San José de las Matas, Imágenes de mi pueblo. Se puede decir el primer libro de historia de la historia de nuestro pueblo, y ahí se ve el amor que esta persona tiene. Detrás del médico vemos un profesor, un conferencista, un niño de aquí de San José de las Matas, conocidos por todos como Caco, ¿verdad? Un esposo, un padre, un abuelo, un hombre que nunca ha dejado de llevar a nuestro pueblo en su corazón. Así que hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Miguel Montalvo Batista, el doctor Montalvo. Gracias, doctor, por aceptar estar con nosotros. Muchísimas gracias a tú, Ansel. La verdad que yo me siento más que honrado por esta invitación que me has hecho a estar en este programa, que sí, ya puedo decir, porque lo he estado siguiendo, que es verdaderamente una referencia de nuestro pueblo, como todas las cosas de San José de las Matas. Aquí las cosas, cuando se quieren, se hacen y se hacen muy bien. Así Entonces, mismo. me siento honradísimo de poder compartir contigo lo que ha sido mi vida y compartirlo contigo y con esa audiencia tan amplia que yo sé que nos está siguiendo. Así que con mucho orgullo compartiré todo lo que pueda de mi vida, que ha sido verdaderamente satisfactoria. Doctor, antes de hablar del médico, quiero que vamos a conocer un poquito el niño, porque detrás de cada profesional hay una historia que comienza muchísimo antes de los títulos, de los reconocimientos y esa parte. Entonces, ¿cómo recuerda esa infancia aquí en San José de la Mata, ahí en la 11 de febrero, antes se llamaba, ¿verdad que sí? Hoy 27 de febrero, ¿cómo era ese ambiente del hogar? ¿Qué recuerda con ese cariño? Bueno, para mí la niñez es una etapa de mi vida que la sueño y la revivo permanentemente, porque fue una etapa hermosa, una etapa en donde mayormente tuve felicidad. Nací en un hogar de padres estables, mamá y papá, fueron 2 padres muy amorosos y muy interesados en formar una familia de verdad. Tuve 6 hermanos, somos
7 en total, y yo soy el penúltimo. Entonces, en ese ambiente familiar, tuve la buena suerte de tener hermanos mayores, sobre todo mi hermana mayor, hembra, Filina, fue una madre además. Mi mamá trabajaba, era maestra, directora de la escuela, y mientras ella estaba trabajando, mi hermana Filina era quien nos cuidaba, quien se preocupaba por darnos la comida, por vestirnos, por bañarnos, y todo eso yo lo guardo con un sentimiento de amor y de recuerdo agradable. Pero además de eso, mi niñez fue sumamente linda en cuanto a compartir con mis amiguitos. Tuve un buen grupito de amigos y así cuando permanentemente estábamos juntos jugábamos a diferentes juegos. Y una de las cosas que más recuerdo de la niñez fue la escuela, porque la escuela a mí me llenó también de satisfacción. Tuve la suerte de tener unos maestros inolvidables. Mi primera maestra de la escuela, el primer curso, doña Ismenita Alfonso de Olivares. Qué mujer más hermosa y más agradable. Estudiaba, iba a la escuela más bien porque me gustaba que ella me cuidara como me cuidaba y me enseñara como me enseñaba. Luego tuve otros maestros siguiendo en sucesión, como la señorita Niobe Santelice, creo que fue en segundo. Mi madrina Gisela Concepción fue una gran maestra y también fue mi madrina. La profesora Chachita, sí, claro, la mamá de López, nuestro muy querido Alex, que se fue recientemente, y un profesor que me marcó particularmente, que fue el profesor Nino Espinal, en quinto curso. Nino fue un gran profesor. Desgraciadamente tuvo una vida un poco agitada y un final no muy feliz, pero yo creo que fue de todos los profesores que he tenido en mi vida el que más me marcó, porque me dejó muchas enseñanzas. Y así, mi vida de niño fue verdaderamente feliz. No tengo malos recuerdos de esa primera parte de mi vida, de la infancia, de la primera infancia. Fue todo felicidad. Una de las cosas que más recuerdo eran las Navidades. Qué lindas eran las Navidades entonces. Y en mi casa se celebraban muy bien, porque desde que comenzaban las cancioncitas en la radio de las primeras anuncios y canciones de Navidad, mi hermana Filina me mandaba a buscar Oaxaca para hacer el arbolito, el nacimiento del arbolito. Y a mí me entraba una felicidad y salía a buscar Oaxaca con mis amiguitos, generalmente mis dos íntimos que eran Mayo, y mi amiguito Osvaldo Montalvo, que era también mi primo, Chi, y nos íbamos a la finca de don Edilio a buscar Oaxaca y aprovechábamos para coger unas guayabas y unas frutas de las que aparecieran. Oye, eso era feliz. Y de vez en cuando nos picaban las avispas también. Y veníamos, había que salir corriendo. Pero felices. Y esa fue mi primera infancia. Qué bueno que usted valorara y hiciera ese recuento, ¿verdad que sí? Porque es precisamente lo que queremos demostrar, cómo era el San José de las Matas de antes, qué bien, y todavía se vive bien aquí en San José de las Matas, o sea que aquí estamos en el paraíso, aquí estamos en el paraíso. Doctor, desde muy pequeño comenzaron a llamarlo Caco. ¿De dónde surge ese apodo? Y todavía hay personas que lo llaman así. Sí, oye, mi madre tuvo como partera, comadrona, a su madre, mi abuela. Mamá Filín, que vivía en Santiago, venía cuando mi mamá estaba embarazada, fueron 7 embarazos, ella venía generalmente, pero para esa fecha venía especialmente a esperar el parto. Y por tanto todos mis hermanos y yo nacimos con ella. Y según me contaba mamá, el día que yo nací, después que mamá Filín me sacó y me bañaron y me cambiaron como hacían entonces, me pusieron al lado de mi mamá y decía ella que inmediatamente me pusieron al lado de mi mamá, yo hice un movimiento con la cabeza como si me hubiera querido levantar. Y ahí dijeron, mírale el Caco. y a partir de ahí me bautizaron. O sea que ese nombre yo lo llevo desde los primeros minutos de vida. Sí. Y entonces eso me hace sentir feliz. Porque cuando yo escucho, por ejemplo, a alguien que me dice Caco,
Ya yo sé que es alguien que ¿Verdad que viene sí? de mi intimidad, de mi infancia, de mis tiempos de muchacho y que me ha seguido. Por eso no me molesta que me digan así. Soy feliz con mi apodo e incluso cuando estamos ya en actividades ya del tipo intelectual y eso, me he atrevido a decir que a mí me dicen Caco. Doctor, su padre, don Miguel, y doña Mercedes Batista, ampliamente conocida, ¿verdad? En San José de las Matas tenemos una escuela que lleva su nombre por su larga trayectoria y por sus aportes que hizo a la educación de la República Dominicana. Yo sé, y como usted ha hablado, ellos marcaron profundamente su vida. ¿Cómo lo describiría a cada uno de ellos? Papá fue un hombre muy estable, un hombre con una personalidad fuerte y que tenía cosas muy particulares. No era el padre más cariñoso del mundo, pero sí fue un padre muy preocupado y muy dedicado a su familia. Nos daba cariño, aunque no era el papá de estarle dando muchos besos a uno, pero yo lo recuerdo así. Y de él lo que más recuerdo era sus prédicas, sus orientaciones, sobre todo recuerdo siempre que decía, la herencia que yo les voy a dejar a ustedes es el nombre, es el apellido. Eso me hizo sentir a mí incluso muy conmovido para mi vida general, yo saber cómo actuar. Y tengo una anécdota muy bonita. Un día me fui a una puesta en circulación de un libro en Santo Domingo y el libro había sido patrocinado por el Banco Popular. Entonces, en la puerta de entrada de recibo estaba el señor Grullón, Alejandro Grullón, el padre, el fundador del Banco Popular. Cuando yo llego, el señor Alejandro Grullón, que estaba al lado de la autora, que era mi amiga, yo me presento, Miguel Montalvo, y el señor Alejandro Grullón dijo, ¿cómo? Digo, sí, Miguel Montalvo. Miguel Montalvo, ¿qué tú eres de Miguel Montalvo de San José de las Matas? Wow. Digo, yo soy hijo. Y Alejandro Grullón llamó a los que estaban cerca, me dijo, miren, conozcan a ese caballero, hijo de uno de los hombres más serios que yo he conocido en mi vida, Miguel Montalvo. Entonces eso me llena de orgullo. Y por el lado de mi mamá, ¿qué te digo? Mi mamá sí fue la que nos tutoreó, nos llevó como madre cariñosa, como madre fuerte, de un carácter también muy fuerte que había que respetar, porque aplicaba en casa casi los mismos principios de la escuela. En casa claro. había que andar de la directora, derechito todo el tiempo. Pero mi mamá fue también una madre sumamente preocupada por nuestro desarrollo, tanto personal como intelectual. Recuerdo también de ella que cuando me fui a hacer la especialidad a Montevideo, Uruguay, ya próximo a venir, ya yo había terminado la segunda especialidad que hice. Yo fui a hacer ginecobstetricia y además hice medicina perinatal. Y la llamo en diciembre, le digo, mamá, ya terminé, ya soy especialista y ya me estoy preparando para irme. Y me dijo, qué bueno, pero no te precipites, ven cuando tenga todo organizado para que no se te quede ningún papel, ningún documento que después lo necesite aquí. Así que yo te voy a esperar. No me pudo esperar. Antes de yo venir falleció. Qué pena. Eso me ha llenado siempre de pena, pero la recuerdo como si hubiera sido ayer. Bueno, su madre, la directora de la Escuela Trinamoya de Vázquez, ¿cómo era tener la directora como mamá? ¿Era una ventaja? ¿Era una mayor responsabilidad? ¿Cómo fue? No era ventaja, era casi un reto, porque yo, como todos los niños, teníamos a veces algunas travesuras en la escuela, hacíamos algunas cosas que estaba fuera de las normas, y yo tenía entonces de observadores a todos mis compañeros,
recuerdo que siempre que habían algunos que me decían, mira qué bueno, mira quién es el hijo de la directora. Entonces yo tenía que frenarme porque me tenían... Y si el hijo de la directora lo hace, uno puede hacer Claro, también. pero sí, uno sí, mira, si está el hijo de la directora, también yo puedo. Entonces no fue ventaja. Además, mamá fue muy exigente. Nunca nos apoyó en lo que no tenía que apoyarnos. Nos dio apoyo para desarrollarnos, pero en cosas incorrectas siempre actuó con mucho temple. ¿Cómo era el San José de las Matas donde usted vivió siendo niño? ¿Qué cosa usted no ha podido olvidar de esa época? ¡Wow! ¡Qué cosas más lindas yo viví en San José de las Matas que hoy se podrían añorar! Mira, una de las cosas principales era como vivíamos en el vecindario. El vecindario era una familia. Yo viví en esa casa nuestra que hoy día es la torre, el edificio principal de la cooperativa. Esa fue nuestra casa, ahí nacimos todos. Esa casa la construyeron papá y mamá en el año 1938. Y ahí nacimos todos mis hermanos, menos el mayor que nació en otro lugar. Esa casa tenía un patio grande. Todo lo que hoy es el parqueo de la cooperativa y el mismo edificio, todo eso era parte de la casa y teníamos un patio para jugar y corretear ahí, hacer de todo. Entonces eso para mí era inolvidable. Pero ¿qué pasaba? Que también nuestros vecinos eran parte de nosotros, de la familia. Y si había una familia muy pintoresca de San José de las Matas que yo nunca podré olvidar, que fue la familia Torres, los que conocemos todos como los piteros. Sí, los Eran piteros. mis vecinos más cercanos, estaban frente a casa. Y a mí me encantaba cruzar a donde los piteros, porque ahí estaba un muchacho que era un poquito más mayor que yo, me llevaba quizás 2 años, 3, Rafaelito, que fue militar y falleció hace un tiempo. Rafaelito y yo jugábamos y yo no olvido esos juegos en el cafetal. Había un cafetal en el patio y nosotros nos metíamos ahí a jugar pelota, a jugar belluga, a jugar fufú, a pelear fufú. Todo eso era nuestro juego. Eran juegos que lo teníamos que inventar porque no había muchos recursos para hacer el juego, pero qué niñez más feliz y qué tiempo más feliz. Y de San José de las Matas de entonces, lo que más recuerdo era la paz. Tú sabes que en San José de las Matas, en ese entonces, creo que habían 4 o 5 carros, automóviles. Recuerdo, habían como 3 que eran públicos, o 4. Recuerdo a Chichi el Cuadrado, Chichi Torres. Que recuerdo a Aníbal Abreu. Recuerdo al sobrino. Recuerdo a José, un señor que le decían José el Carrito. Y entonces, carro privado, creo que estaba el del doctor Morillo. Después no recuerdo más carros en esa época, tal vez habían unos cuantos jeeps. ¿Qué sucede? Que esos carros, la mayoría, los públicos, se iban tempranito a Santiago y la ciudad se quedaba en silencio. No había un movimiento por ningún sitio de nada y tú podías percibir el sonido de una mosca que pasara por ahí, porque no había bulla. Y eso para mí era maravilloso y el recuerdo todavía me emociona, sobre todo cuando lo comparo con el San José de las Matas de hoy y los motores. ¿Verdad que sí? Y los motores, ese mundo de motores que no nos deja de hablar, ni siquiera cuando estamos a veces en la intimidad. Pero esa fue la parte más linda de los recuerdos de la infancia de San José de las Matas. Además de lo que usted menciona, jugar, compartir con sus amiguitos, usted, según pude leer en su hoja de vida, una vida muy activa desde niño, monaguillo, actuaba en las veladas de la iglesia, hasta aprendió a tocar guitarra. Entonces, ¿cómo era el caco del niño? ¿Era inquieto? ¿Era tranquilo? ¿Y qué recuerda de esa parte? Bueno, yo fui un niño promedio, no era ni muy tranquilo que llegara a ser totalmente apacible, ni muy inquieto. Fue un muchachito tranquilón. Y sí, me gustaba desde siempre, que tuve como deseo de superación, de hacer cosas diferentes. Por eso, como a los 9 o 10 años, me fui a la iglesia y las monjitas me prepararon para ser monaguillo. Fue una linda etapa.
ayudaba a la misa, los sacerdotes nos sacaban a pasear, nos llevaban al río y tuve ahí muy buenas relaciones con otros amiguitos, fue un tiempo muy lindo. Pero en ese entonces, aquí en San José de las Matas había una congregación de monjitas, la mayoría de ellas españolas, y esas monjitas para las diferentes épocas del año, organizaban veladas, que eran obras teatrales en miniatura, y se hacían aquí en el salón parroquial esas veladas, y yo siempre actuaba. Recuerdo, creo que fue la última, que fui el rey. Y entonces tenía mi séquito de las chicas y yo, el rey andaba buscando la novia para casarse y había una cancioncita, el buen rey se va a casar y una chica va a buscar, y me iban mencionando el nombre de cada chica de las que estaban ahí para que entonces el rey eligiera. Eso fue lindísimo. Pero aparte de eso, también me gustó la música siempre y me fui donde el mozo Arturito Jáquez. Arturito era un hombre, un bohemio, que todos los que somos más o menos de mi edad lo recordamos. Y Arturito me enseñó los tonos naturales en guitarra y yo, mira lo que me pasó. Me gustó tanto la guitarra que luego cuando me fui a estudiar medicina a Santo Domingo, un día estaba con unos amigos terminando un semestre y nos reuníamos tal vez tomándonos un traguito, y estábamos cantando y tocando. Y yo de repente estoy cantando una canción, veo un señor que se acerca, muy tranquilo, y me va mirando y acercándose a mí. Cuando yo termino de cantar, el señor me dice, ¿quién te enseñó a tocar guitarra? Yo le dije, bueno, en mi pueblo un señor me dio unas notas y yo he ido aprendiendo un poquito solo. Me dice, ¿quieres una beca? Wow, una beca. Sí, te voy a dar una beca. Yo soy Blas Carrasco. Tenía una escuela que se llamaba Escuela de Música Gabriela Mistral en Santo Domingo, en la calle Máximo Gómez con Independencia. Era el papá de Angelita Carrasco, la cantante famosa dominicana. Sí, claro. Y Angelita fue mi maestra de guitarra cuando yo comencé a ir a las clases ya becado. Pero ¿qué me sucedió? Me enamoré tanto de la guitarra que me fue mal en el semestre de medicina, me fue mal en 2 materias y dije, no, espérate, yo vine a estudiar medicina o a hacerme guitarrista, dejo esto. Y me quedé siendo sencillamente un intérprete para acompañarme y disfrutar yo, y a veces en los ambientes con los amigos. Llega un momento en su vida, algo muy doloroso, el fallecimiento de un padre, ¿verdad? ¿Cómo recuerda ese momento? Inolvidable. Para mí sigue siendo algo que parecería que ocurrió anoche. Mi papá, como te dije, era un hombre muy íntegro y dedicado a la familia. Y era un hombre joven, mi papá tenía 51 años, ahora que yo tengo 76, digo, pero papá se murió como un niño, pues yo me siento todavía un muchacho, y mi papá se murió a los 51. Esa noche, mi papá era gordo, y era diabético. Y esa noche él hizo un desarreglo, le pidió a mamá que le hiciera unos espaguetis, y cenó con espaguetis. Cenó a las 7, vimos televisión, y a las 10 de la noche, él se acostó. Como a las 11 y algo, se levantó con dolor en el pecho y no podía respirar. Mi mamá me pidió que fuera rápidamente a buscar al doctor, que era el doctor Jiménez. Yo fui a buscar a Jiménez, pero cuando Jiménez vino, se dio cuenta que la cosa era importante y volvió a su casa a buscar el maletín. Cuando regresó ya papá estaba muerto. Eso me impresionó y me afectó tanto que yo pasé mucho tiempo, que no lo podía entender y me iba al cementerio y bueno, no lo podía comprender. Y me dejó tan marcado que yo escuché cuando el doctor Jiménez le dijo a mamá que papá había muerto por la diabetes y por la gordura. Y yo ese día juré que yo nunca iba a comer azúcar, no iba a consumir azúcar. Hasta el día de hoy, mi esposa Xiomara lo puede atestiguar, no me he comido ni un caramelo con azúcar, no consumo azúcar. Y juré también no dejarme engordar.
y tengo el mismo peso que cuando tenía 25 años. Doctor, 145 libras y ahí me mantengo. Haciendo un paréntesis, ¿cómo ha sido eso del azúcar? O sea, ¿qué usted consume? Tiene que ser difícil, porque la mayoría de los alimentos, o aunque sean la traen. Bueno, sí, azúcar añadida, la mayoría de las cosas tiene. Yo trato de evitar las que tienen, siempre leo las etiquetas, y los alimentos que tienen menos azúcar añadida y carbohidratos, eso es lo que lo consumo. Pero azúcar, no consumo ni dulce, ni nada, ni bizcocho, ni el día de mi cumpleaños me como un pedazo de bizcocho. Yo no tomo café, tomo un té en la mañana y es endulzado con azúcar stevia, que es un azúcar natural, no es de caña, es de un árbol. Y entonces me he mantenido así, no me ha hecho falta, no la extraño el azúcar. Y creo que ha sido bueno en el sentido general, porque me ha ayudado a mantener una salud que me mantengo haciendo mi vida totalmente normal, como cuando tenía 20 y tantos, 30 años. Muy bien. ¿Cómo nace el sueño de ser médico? Wow, esa es una linda pregunta. Mira, yo desde niño parece que tenía alguna inclinación, porque yo jugaba a ser doctor cuando niñito. Incluso mi papá tenía unas jeringuillas en casa, de unas que se usaban, eran de vidrio, para inyectar. Él ponía, parece, no, yo nunca lo vi poniendo la inyección a nadie, pero esa jeringuilla tenía una cajita de metal que en ella se esterilizaba la jeringuilla metiéndola en agua hirviendo. Y yo me acuerdo que siempre estaba en una vitrina que había en casa, y yo un día la agarré, la jeringuilla, y la llené de agrio de naranja. Y agarré una gallina y comencé a poner inyecciones a la gallina. Y la jeringuilla se tapó y yo tratando de forzar el émbolo, explotó. Ay, yo me fui y la puse en la vitrina. Como pero si nada hubiera ahí pasado. llegó mi hermana más chiquita y me atrapó y me denunció. ¡Wow! ¡Qué pela! Entonces, yo no sé cómo no me frustró el deseo de ser médico. Pero, ¿qué sucedió? A los 11, 12 años, yo me fui de vacaciones donde mi hermana mayor, que se había casado y vivían en San Pedro Macorís, en el Ingenio Consuelo. Su esposo era médico. Y entonces, en ese entonces, los médicos atendían a los pacientes en su casa, iban a visitar a los pacientes. En ese mes que yo me pasé con mi cuñado, con mi hermana y mi cuñado, yo era su ayudante. Desde que él lo iban a buscar, yo iba con el maletín a llevar a ver al paciente. Y un día yo vi algo que me impresionó. Una señora, lo fueron a buscar porque una señora estaba vomitando la sangre. Eso se llama hemotipsia en medicina. Y la señora, la fuimos a ver, estaba muy mal y era muy pobre. Y mi cuñado la agarró con una ternura como si hubiera sido su mamá. Y yo recuerdo que le secaba el sudor y me dijo a mí que le sacara una inyección del maletín. Y cogió esa inyección y se la puso porque la señora tosía permanentemente. Y estuvimos ahí hasta que la señora se calmó. Nos fuimos y en el camino él me dijo, esa señora va a morir esta noche porque tiene una tuberculosis y está muy avanzada. Efectivamente, al día siguiente la señora lo fueron a buscar para que le llenara el certificado de defunción. La señora falleció. Pero a mí me impresionó tanto cómo él trató a esa señora con esa entrega, esa ternura, que ahí nació mi verdadero deseo de ser médico y de parecerme a él. Ese era Fue su inspiración. El doctor Martínez Bretón, el doctor Agustín Martínez Bretón, que fue un gran médico en Santiago, ginecólogo también. Fue de los fundadores del hospital, del Centro Materno Infantil, ya fallecido, pero fue mi inspiración. Y todo fue muy lindo, el transcurso ya cuando usted va a la universidad, entró a estudiar medicina, ¿o qué pasó? Bueno, cuando nos fuimos de San José de las Matas, al morir mi papá, aquí en San José de las Matas aún no había bachillerato. Estamos hablando del año 1964. No había bachillerato y aquí yo necesitaba seguir estudiando. Y mi hermana. Entonces mi hermana, que se había casado y vivía en San Pedro, tenían una casa allá en San Pedro
no ocupada por ellos, porque el ingenio le daba a ellos una casa, y le dijeron a mamá que nos fuéramos para que nosotros estudiáramos allá. Entonces ahí nos fuimos a San Pedro a estudiar medicina, a estudiar el bachillerato, y completé el bachillerato en San Pedro. Al finalizar el bachillerato, también mi hermana y su esposo regresaron a vivir a Santiago, y nosotros también vinimos detrás a Santiago. Y yo me encontré con la triste sorpresa de que, queriendo ser médico, la madre y maestra todavía no tenía la carrera de medicina. Y mi mamá me dijo, tú no vas para la capital, porque era una época de los 12 años Balaguer, en donde todos los días había un lío en la capital y mataban estudiantes y presos. Y me dijo, tú tienes que estudiar lo que hay aquí y trabaja para que te lo pagues. Y entonces yo empecé a trabajar en una empresa, fabricaban zippers como contable, pues ya yo había hecho un secretariado también. Yo era el contable de la Frank Fleischmann Sephora, y ahí me pagaban 25 pesos semanales, con los cuales yo pagaba la universidad, me hacía mis propios cosas interesantes como joven al fin, y ahorraba. También junté unos pesitos. Y ahí yo comencé a estudiar en la madre y maestra administración de empresas. ¿Qué pasó? No me dio deseo, no quise seguir estudiando eso, pues sentía que no era lo que yo quería hacer. Y llegó el momento en que dije, no, esto no es lo que yo quiero. Mamá, yo lo siento, yo me voy para la capital. Pero que tú no puedes, digo, yo tengo dinero. Yo había ahorrado como 1,000 pesos. Ahí en 1,000 pesos era mucho. Era para todo, claro. No, pero yo tenía con esos 1,000 pesos, yo duré más de un año, porque yo pagaba 60 pesos mensuales de pensión y me daban las 3 comidas. Entonces, con esos 1,000 pesos, yo pasé el primer año, y a partir de ahí ya entré a estudiar medicina. Yo me iba a los hospitales a practicar y aprendí a dar puntos cuando yo estaba en segundo año de medicina, a tomar la presión. Ya yo era un practicante. Sí. Busqué trabajo en una clínica y me aceptaron en la clínica Gómez Patiño, y ahí me dieron una habitación, me daban mi comida, me arreglaban la ropa y me pagaban 60 pesos mensuales. Yo era rico y con eso vivía ahí hasta que me gradué. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo era la universidad? ¿Cómo era la UAS de ese entonces? De ese entonces, bueno, muy revoltosa y muy politizada. Entonces había una situación nacional que era sumamente también delicada. Teníamos un gobierno, que fue el doctor Balaguer, en esos primeros 12 años, que era muy represivo, y represivo e intolerante. No aceptaban que nadie pensara diferente a lo que debía pensarse en el gobierno. Y los estudiantes éramos, yo digo éramos porque yo también fui parte de esos movimientos en ocasiones, éramos respondones y nos manifestábamos y hacíamos actividades para reclamar derechos y libertades. Y la UAS era el lugar ideal, porque al ser autónoma y tener lo que se llama fuero, o sea que no podía intervenir el gobierno ni la fuerza pública, pues uno se refugiaba ahí y entonces siempre estaba en movimiento. Ahora bien, hubo muchos estudiantes que se aprovecharon de eso solamente para hacer actividades de ese tipo, política y movimientos gremiales y eso, pero otros fuimos a estudiar, y a pesar de eso nos dedicamos a estudiar. Yo fui uno de ellos, yo fui a estudiar, y yo desgraciadamente los semestres se alargaban muchísimo, y la carrera de medicina, que en ese entonces eran 6 años, se extendió en mi caso a 8 años, porque un semestre a veces duraba 1 año y pico. Entonces ahí yo me mantuve dentro siempre y fui un estudiante bastante bueno. Estudié, me gradué, y hasta que el último día siempre estuve muy integrado a las actividades de la universidad. Vamos ya a pasar a otro bloque. Llega una historia suya de éxito que es admirable, ¿verdad?
lo que hemos ya escuchado, pero esas historias no pueden contarse sin hablar de las personas que han caminado al lado durante todo ese recorrido. Y en su vida hay una persona, hay un nombre que aparece una y otra vez, que es Xiomara, su querida esposa. Cuéntenos dónde la conoce, qué fue lo primero que le llamó la atención de Xiomara. Bueno, Xiomara es mi vida. No voy a decir que es parte, es mi vida. Y mira cómo ocurren las cosas. Yo no quería estudiar administración de empresas, pero tuve que entrar a la madre y maestra porque eso era lo que había y estaba a mi alcance. Y el título que saqué de ahí fue a Xiomara. Un día, comenzando prácticamente el segundo semestre creo que fue, estaba con un grupo de amiguitos, de muchachos, de compañeros de la universidad, y estábamos afuera, no estábamos en clase, y mirando a las chicas pasar. Y de repente pasa esta muchachita que yo la vi y dije, wow. En esa época había un ron que venía en unas botellitas chiquitas que le decían Brugalita. Y digo, wow, mira qué Brugalita. A mí me encantaría esa Brugalita, me la quiero yo tomar. Y dije, esa muchachita yo me la voy a conseguir. Y de que ahí atrás no fue fácil, porque la muchachita no quería dar amores así tan fácil. Pero nada, insistí y la convencí, pero con una condición. Oye, las cosas de antes, ¿eh? Me dijo, ok, yo voy a tener amores contigo, pero si tú vas a mi casa y hablas con mi papá. Ahí mi madre. Qué problema, ¿verdad? Tú sabes lo que es eso, un carajito de 19 años, decirle eso. Yo le dije así, ¿dónde que tú vives? Ah, está bien, yo voy. Y me parecía allá. Guapo. Fui y hablé con el viejo. Y el viejo me preguntó, ¿y usted qué hace? Y yo le dije, bueno, yo soy estudiante y trabajo. Yo trabajo en la front placement temporal. Dijo, bueno, si ella quiere, no hay problema. Pues y ahí comenzó un amorío, unos amores formales que duraron 8 años. Dos gobiernos. Yo me fui de una vez para la capital a estudiar y entonces ella se quedó aquí en Santiago. Aquí no estamos en San José de las Matas, se quedó en Santiago. Y ella me esperó hasta que yo me graduara. Pero mejor de ahí se daña, doctor. Bueno, dijo, esta es mi compañera. Esta fue, pero no me esperó de manera común, sino me esperó esperada, porque yo en esa época no era tan fácil, ni el transporte de la capital a Santiago, ni siquiera la comunicación. Una llamada telefónica no se hacía así por así. Entonces era por cartas que nos comunicábamos. Yo iba toda la semana al correo a llevar una carta y ella me mandaba una. Están guardadas, ya las tiene todas. Las cartas de 8 años están guardadas en un SC. Wow. Yo le mandaba sus cartas en sobre azul, ella me mandaba su carta en sobre rosado. Y por ahí nos comunicábamos y más o menos una vez al mes, o a veces más, yo venía de Santo Domingo a Santiago al fin de semana. Y ahí compartíamos, pero siempre de lejito en la casa de ella y cuando salíamos con chaperona. Con chaperón, sí. Chaperona. Y siempre hay momentos difíciles en cada relación. ¿Qué es más difícil que usted allá y ella aquí, verdad? Sí. ¿Se pensó alguna vez que no sería posible? No. Mira una cosa, ahora yo lo cuento y mis hijas se ríen y mis amigos más cercanos se ríen y nosotros dos nos reímos. Tú sabes que estar en Santo Domingo, un muchacho joven, estudiante de medicina, buen mosquito en aquella época, era una tentación estar solo. Y entonces mi novia estaba aquí, en Santiago. Y yo tuve que tener muchos embullitos allá. Entonces, cuando estamos hablando de esos temas, yo digo, yo nada más tuve una sola novia. ¿Cómo que tú todavía? Sí, yo tuve muchos líos en Santo Domingo, pero novia como tal, nada más tuve una. Y nosotros, ese noviazgo fue como ha sido el matrimonio, sin grandes tropiezos, sin traumas, sin terminaciones. No, nosotros nunca terminamos, nunca nos peleamos, de que como ocurre con los novios. Fueron 8 años continuos
y 46 ya van. Ahora, Wow, casi 50. Sí, continuo de matrimonio. Llega ya el matrimonio, ¿verdad que sí? Su primera hija. Vamos a hablar, estamos celebrando el mes de los padres. Sí. ¿Qué sintió al convertirse en padre? Algo indescriptible. Xiomara, supimos que estaba embarazada al mes de haber tenido la falta de su regla. Se comprobó que estaba embarazada y fue una fiesta. Inmediatamente empezamos a disfrutar ese embarazo y cada día lo íbamos disfrutando más y más y más y haciéndonos ilusiones y tal. Y llegó el momento del nacimiento. ¿Qué pasa? En esa época no existía todavía la sonografía, por lo menos en Santiago no había sonografía y todavía no sabíamos qué sería el bebé, si era hembra o si era varón. Y yo tenía la ilusión de que fuera varón. Pero llegó el momento del parto, yo estuve en el parto presente, aunque no la atendí porque todavía yo lo que era médico general, no me había ido a hacer la especialidad. La atiende el doctor Luis Grullón y cuando nace mi cielo, yo tuve un choque emocional entre la emoción de ser padre y la decepción de que no fuera que no fuera varón. Y yo salí porque se reunía la familia en una salita que había en la clínica, después en la clínica Coromina, y mi expresión era parece de desconsuelo, que los familiares que estaban afuera se alarmaron. ¿Qué pasó? No, que ya nació, pero nació una niña. ¡Wow! Yo, a poco rato de eso, unos amigos que también les había nacido una niña en esos mismos días, me llamaron para celebrar el nacimiento. Y ahí yo comencé a vivir entonces la felicidad de que era niña y volví para la clínica. Y allá entonces ya a partir de ahí mi cielo nos llenó de felicidad cada día, cada año y hasta hoy. Mi cielo ha sido una hija verdaderamente particular, amorosa, preocupada. Yo a veces le digo, ¿tú crees que tú eres mi mamá? Porque ella es preocupada de mí, de lo más mínimo, ándate detrás de mí. Sí. Y entonces médico también. ¿También? Sí, ella es médico radióloga cardíaca. Es una de las pocas médicos radiólogas cardíacas del país. Muy exitosa, trabaja también en CEDIMAT y le ha ido profesionalmente muy bien. Pero ella vive preocupada de mí como si yo fuera su hijo. Eso es amor, eso es amor. Sí. Las dos. Claro. Viene la oportunidad de ir a Uruguay, allá designado un agregado cultural, ¿verdad? Sí. Y que también podría especializarse allá. Entonces, ¿qué representó ese cambio ya para una familia? Porque ya tiene su hija, su esposa y usted, o sea que los tres tienen que marchar. Sí. Bueno, ese fue un momento tan importante en mi vida, porque tenía que irme a un país tan lejano como Uruguay, separarme de mi esposa y de mi hija, y prácticamente ir a empezar de nuevo una vida que yo no tenía ni experiencia. Te voy a decir que fue mi primera vez que viajé, no había salido nunca del país. Me sentí muy honrado y al mismo tiempo muy impresionado de que el presidente de la República de entonces, Salvador José Blanco, me designara a mí como en un cargo diplomático para representar a mi país como agregado cultural ante la Embajada Dominicana en Montevideo, Uruguay. Y el presidente me dio ese nombramiento debido a que no había en ese momento, se habían prohibido las becas para estudiar fuera del país. Y me dijo, bueno, como forma de tú poderte costear tu estadía allá, vamos a designarte, y me designó. Yo me fui a Uruguay y me fui a hacer mi trabajo diplomático porque hice una verdadera trabajo de relaciones a dar a conocer a nuestro país allá en Uruguay, que todavía no lo conocían mucho. Y al mismo tiempo entré al Hospital de Clínica de la Universidad de la República a hacer la especialidad de ginecobstetricia, que ya un médico de aquí de República Dominicana, pero uruguayo, el doctor Escipión Oliveira, me había hecho el contacto con ese hospital y con su director,
que era su amigo, para que me aceptaran. Yo fui, pero con la condición de que tomara un examen. Si pasaba ese examen, me admitían en el hospital, y así fue. Yo fui, cogí mi examen y me aceptaron, y yo hice mis 3 años de ginecobstetricia y luego hice 2 años extra de medicina perinatal. En eso me pasé los primeros 5 meses solo, y eso era algo que yo no lo puedo describir. Qué angustia, que no había comunicación. Para llamar de Uruguay aquí, yo tenía a veces que esperar 2 días que la compañía telefónica de Uruguay hiciera el contacto con República Dominicana y me pasara la llamada. Y la forma en que yo más me podía comunicar con Xiomara era a través de un amigo radioaficionado. Eso ya yo creo que ni se usa. Era una radio como de 11 metros, qué sé yo, que se comunicaba con otro que tenía otra radio de eso aquí en el país, y entonces esa persona se comunicaba por teléfono con Xiomara y nos ponía a través del micrófono de la radio que él estaba hablando, wow, a hablar. Una cosa increíble. Eso para que ustedes, los que me escuchan, sepan que el teléfono celular y la comunicación como la tenemos hoy no es cuestión de siempre. Estamos hablando nada más de hace 30 y pico de años, 40 años casi, pero no era fácil. Y viajar, por ejemplo, a Uruguay, eso era una cosa increíble. Para yo irme de Uruguay era de país en país. Yo me fui primero de aquí a Venezuela, de Venezuela a una ciudad de Brasil que se llama Manaus, de Manaus a Río de Janeiro, de Río de Janeiro a Buenos Aires y de Buenos Aires a Montevideo. Eran 2 días de viaje. Wow. Entonces, todo un recorrido. Sí, sí. Y entonces yo me quedé allá en Uruguay solo esos 5 meses, extrañando mi esposa, esa niña que dejé de 1 año, menos de 1 año todavía, y era desesperante, sí, sobre todo por la falta de comunicación. Pero a los 4 o 5 meses yo le dije a Xiomara, mira, yo creo que tú vas a tener que venir con la niña porque yo no aguanto más. Ve vendiendo las cosas, teníamos nuestro apartamentito bien montadito, ve vendiendo poco a poco las cosas del apartamento para ver si tú puedes venir en el verano. Estábamos hablando como de abril, no, estábamos hablando de principios de año, como de enero, febrero. Oye, en 2 meses me dijo, ya yo lo vendí todo, y se me apareció allá. Allá llegó. Allá llegó con su muchachita, con mi ciel, y ahí empezó la verdadera felicidad mía en Uruguay, porque ya estábamos integrados en la familia. Bueno, entonces allá nace su segunda hija. Allá después que nace están Muriel. integrados. Sí. ¿Cómo cambia la vida ya con 2 niñas y usted que quería el varón y su esposa ya, pero en otro país, no en la República Dominicana? Mira, el caso de Muriel fue un caso también que a nosotros nos llenó, fue un reto en nuestra vida. Estábamos buscando esa segunda hija, ya mi ciel tenía 4 años, y estábamos buscando la segunda hija, y por suerte uno de mis profesores que atendía a Xiomara la trató para que lograra el embarazo y lo conseguimos, pero con tan mala suerte que la niña nació muy prematura, nació antes de los 7 meses. Wow. Y eso fue un caso, ya tú sabes, fuera de nuestro país, sin familia, y yo estudiando, yo todavía en el hospital. Fue algo grande en nuestra vida, pero lo superamos. Muriel tuvo casi 3 meses en incubadora y nos la entregaron cuando ya tenía como 4 o 5 libras, y a partir de ahí vino la felicidad. Pero por buena suerte ya faltaba poco para volver a Santo Domingo. Qué bueno. Bueno, doctor, si nos llevamos, nosotros tendríamos que narrar su historia y un día no nos da para eso. Entonces vamos a entrar ya a la parte de la medicina como tal, porque usted ha tenido muchísimos logros que son dignos de reconocer. Entonces nosotros queremos hacer un recuento, ¿verdad?, de esa profesión. Y viendo lo que usted ha logrado y lo que usted ha hecho, digo que esa profesión, usted dejó a un lado la parte de profesión y lo convirtió en una misión de su vida. Porque no es cualquier médico que hace lo que usted ha podido lograr. Entonces, cuando ya regresa a la República Dominicana, ¿qué encontró
cuando regresa y cómo comenzó ya nuevamente prácticamente desde cero. Bueno, yo regreso en 1986. Todavía tenía el cargo de agregado cultural en Uruguay, pero conseguí un traslado y me trasladaron de Uruguay a la Cancillería Dominicana, o sea, en Santo Domingo. Y ahí comencé porque necesitaba el dinerito para arrancar el sueldo. Y ahí comencé trabajando en la Cancillería a buscar la forma de ubicarme para ser médico, entonces, para aplicar mi profesión. Salió un concurso que antes los médicos entraban a trabajar a los hospitales por concurso público, y salió un concurso de salud pública solicitando médicos ginecólogos en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en Santo Domingo. Y yo inmediatamente preparé mi currículum y luego lo sometí y gané como médico. ¿Y por qué ginecología? ¿Por qué esa rama? Porque mi cuñado, el mismo por el cual me motivé a ser médico, se hizo ginecólogo, y yo venía en los fines de semana a veces a Santiago solamente a ayudarlo a su cirugía, porque aparte de que me enseñaba, también me daba 10 o 20 pesos. Ah, claro. Y yo convenía, ¿verdad? Y me fui enamorando de la ginecobstetricia, y ahí yo decidí que yo iba a ser también ginecólogo. Doctor, usted ha traído al mundo muchísimas vidas, que ya la persona está embarazada, las mujeres están embarazadas, y usted tiene que acompañar el nacimiento de miles de niños. ¿Qué siente cada vez que recibe una nueva vida? La misma emoción que cuando el primero. Yo no puedo describir la emoción que yo sentí cuando ese primer bebé yo traje al mundo, ya siendo especialista, porque durante mi formación para hacerme especialista, sí, atendía a las embarazadas, pero no con la misma entrega quizá o emotividad que como lo hice ya solo como especialista cuando regreso al país. Ya llego al hospital, me instalo también en la clínica, en el Centro Médico UCE, instalo mi consultorio, y no voy a olvidar a Mariana, que fue mi primera paciente a la que le hice un parto. Eso me llenó de emoción que yo no dormí esa noche. Entonces, a partir de ahí, yo comencé a crecer profesionalmente, y te puedo asegurar que cada embarazada y cada niño que yo puedo darle la oportunidad de nacer conmigo, me produce la misma emoción. Me siento tan orgulloso y al mismo tiempo tan honrado de poder ayudar a una mujer a tener su bebé, porque no hay cosa más extraordinaria que la maternidad. Cada vez que veo a una mujer dar a luz, admiro y respeto más a las mujeres, porque eso es algo que solo ellas tienen esa capacidad que Dios les dio de poder dar vida a otro ser humano. Entonces, eso describir la emoción de un parto, no, yo no tengo palabras, eso es indescriptible. Pero no todo es felicidad, o sea, también hay momentos difíciles, y así como nacen miles, también hay otros que implican pérdidas. Entonces, ¿cómo aprendió a manejar esos momentos, que son muy difíciles? Si tú supieras que no he aprendido, que todavía un conflicto, una situación difícil, o a veces una tragedia, como es, por ejemplo, una madre que pierde su hijo. Por suerte nunca he perdido una madre, no he tenido, y Dios me proteja de que nunca lo tenga, la pérdida de una paciente. No se me ha muerto nunca una paciente, pero sí se han perdido muchos niños al momento de nacer y antes de nacer, y eso todavía no lo asimilo bien. Me causa una tristeza y una impotencia de no poder hacer nada cuando quiero hacerlo, pero he tenido que aceptarlo porque eso es parte de mi trabajo, de mi profesión, y tengo que tolerarlo y tengo que asimilarlo como algo que es natural en esta profesión, que por buena suerte la ginecobstetricia, sobre todo la obstetricia, es más de felicidad que de tristeza, porque tú estás dando vida, y las mujeres y los familiares se alegran y lo celebran cuando nace un bebé, pero cuando ocurre un caso negativo,
no quiero ni mirarle la cara a los papás o a los familiares de esas situaciones. Es difícil. Sedimat, ¿qué significa para usted? Bueno, Sedimá ha sido una de mis escuelas. El Sedimá es el centro, yo diría, de República Dominicana más avanzado, y así mismo se llama, Centro de Medicina Avanzada, Diagnóstico y Medicina Avanzada. Es el lugar donde yo me he podido desarrollar en la profesión de manera integral, porque en la maternidad, donde tuve 15 años, yo fui más obstetra que ginecólogo, o sea, hacía más partos y atendía más embarazadas que cualquier otra cosa, no hacía tanta ginecología, pero la ginecología es una de las ramas también que más interés puede tener en un médico, porque estamos hablando de la salud de una mujer. Y la obstetricia, por ejemplo, solamente una mujer dura en su vida reproductiva 10 años, del 20 a los 30 o de los 25 a los 35, pero la ginecología es toda la vida. Entonces yo en Sedimá he conseguido integrarme de manera tal que mis pacientes son desde muchachas, jovencitas, hasta ancianas, y he podido entonces incluso modernizarme desde el punto de vista médico especializado, adaptándome a los nuevos tiempos. Yo me formé como ginecólogo tradicional en cirugías tradicionales, pero yo he logrado avanzar y en los últimos 15 años me he formado además en cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva, y eso lo he logrado en Sedimá, porque Sedimá es la institución que va a la cabeza en el país en todas esas cosas. Ya el departamento nuestro de ginecología, que se llama Clínica Integral de la Mujer, prácticamente el 80-85% de los procedimientos que hacemos son mínimamente invasivos. O sea, no hay que abrirle la barriga, para decirlo en lenguaje sencillo, a una mujer, por ejemplo, para hacer una esterectomía, para quitarle un ovario, un quiste de ovario. No, podemos hacerlo con agujeritos chiquititos de 1 centímetro, con cámaras y monitores que nos hacen ver y permiten hacer la cirugía mejor que incluso cuando la tenemos abierta de forma natural. Entonces, todo eso me lo ha dado Sedimá. Y mencionando usted ese tema, recientemente tuvimos un operativo que usted trajo a San José de las Matas. Así es. Brevemente, háblanos un poquito de esa experiencia. Sí, mira, yo pienso que un médico, sobre todo médico, pero debiera ser en todas las profesiones, debe tener un poco de responsabilidad social, debe compartir parte de lo que tiene o de lo que sabe con los demás. Y yo desde hace ya más de 15 años he estado viniendo a San José de las Matas con mi grupo, no yo solo, yo con mis compañeros de trabajo de Sedimá, médicos, enfermeras y todo el personal que trabaja conmigo en la Clínica de la Mujer. Hemos venido ya por 5 ocasiones a hacer esos operativos. Creo que ya debemos haber operado alrededor de 60 o 80 mujeres en esos 4 o 5 operativos que hemos hecho. El último fue ahora, el mes de mayo, con motivo del Día de las Madres, del mes de las Madres, en el cual operamos 10 mujeres en el nuevo hospital de San José de las Matas, totalmente gratis. Traemos de allá todo lo necesario para esa cirugía e incluso le entregamos a esas mujeres cuando se van hasta los medicamentos que van a necesitar ya cuando estén en sus casas. Y eso me hace sentir bien, eso me hace sentir que estoy haciendo lo que mamá hubiera querido que yo hiciera. Yo me motivo y pensando en mamá, en lo bien que ella se hubiera sentido de haber visto estas cosas que yo he podido hacer, porque San José de las Matas para mamá, y nos enseñó a nosotros así, fue algo extraordinario. Mi mamá San José de las Matas lo veneró hasta el extremo de que cuando estaba ya enfermita, siempre quiso que la trajeran aquí a San José de las Matas, a su última morada, que la enterráramos acá. No pudo ser así, se enterró en Santiago, pero hace 3 años hicimos el traslado de sus restos y reposan aquí en el cementerio de San José de las Matas junto con mi padre. O sea que San José de las Matas yo lo veo como que es
no solamente mi lugar de nacimiento, tengo con San José de las Matas un deber porque mamá me lo inculcó y así quisiera hasta que pueda tener fuerza para hacerlo. Vamos ya llegando casi a la parte final, agradeciéndole a las personas que nos están escuchando y nos están dando seguimiento, también a la Cooperativa San José, que es la institución que cubre prácticamente esto de historia de nuestra gente. Gracias también a Creaciones Pachi, allá en Sierra 91.9, y a los muchachos de Focus Project, encabezado por Emmanuel Liberato, que siempre están con nosotros y que me tienen mucha paciencia, yo sé que sí. Entonces, en esta ya, antes de llegar a la parte final, quiero que hablemos un poquito de la parte del maestro. Usted ha estado enseñando a esos médicos, formándolos. Entonces, ¿cómo nace esa pasión por enseñar? Bueno, sí, fue también, tengo que repetirlo y mencionar mucho a mi madre, fue inculcado por mamá, porque mamá fue una maestra yo creo desde su nacimiento hasta que murió, porque a pesar de que ya no estaba en la escuela, seguía mandando y seguía educando, y fue una educadora. Entonces nos inculcó eso, me inculcó a mí y a mi hermana menor. Mi hermana menor es profesora, tiene un colegio en Santiago, y yo tan pronto tuve la oportunidad, me interesé por la docencia y comencé a trabajar. Al entrar a la maternidad Altagracia en el año 86, inmediatamente entré a la docencia como profesor de pregrado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, de la UNPU, profesor de ginecología y obstetricia de los estudiantes de penúltimo año de la universidad, y al mismo tiempo como profesor de posgrado de los médicos que están haciendo su especialidad en gineco-obstetricia. Desde entonces no me he podido zafar de eso porque es una pasión. Yo me siento realizado todas las mañanas cuando yo me junto con mis residentes. Residentes son los médicos que están haciendo la especialidad. Tenemos allá en Sedimá un grupo de residentes que están haciendo su especialidad y yo soy parte de ellos. Soy cofundador de la residencia, como también fui cofundador de la residencia también de gineco-obstetricia del Centro Médico UCE, donde también estuve muchos años. Y cada vez que amanece y me voy tempranito a trabajar al hospital, allá a Sedimá, voy repasando, primero porque en la mañana temprano leo todo lo que pueda haber de nuevo y me voy refrescando de los temas de actualidad en medicina, en mi especialidad, porque voy a enfrentarme a un grupo de médicos jóvenes que yo sé que se apuñalan con esos aparatitos que andan todo el tiempo y están afilados para atacar al profesor si el profesor no está claro. Entonces yo nunca me dejo poner contra la espada y la pared. Estudio a diario, me mantengo al día, voy a todos los congresos, voy a todas las actividades que pueda hacerme para mantenerme vigente profesionalmente, y entonces comparto con esos jóvenes que están también formándose, y yo soy entonces su guía, su tutor, su profesor. No me gusta hablar de profesor, pero trato de hacer lo mejor que puedo. Doctor, la bioética ha ocupado parte de su carrera. ¿Qué es? La bioética, mira, importante? Es una de las partes que me ha llenado más en la última parte de mi vida profesional. Yo entré al tema de la bioética hace ya 25 años. ¿Y qué es la bioética? Oye, como su nombre lo dice, ética, bio. Bio es vida, ética es un modo de vida, de forma de vida. Pero en el caso de la bioética está relacionado con lo que son los valores humanos. Entonces, es la ética de la vida relacionada con los valores humanos. ¿Qué son los valores humanos? Bueno, uno de ellos de los valores humanos que yo siempre pongo como ejemplo para el médico es la honestidad. Un médico que no es honesto, no se puede confiar en él, porque puede engañar o tratar de engañar a sus pacientes, diciéndole un diagnóstico por otro, haciéndole un procedimiento que no corresponde, y eso entra dentro de la bioética. Por decirte ese valor, la honestidad, la honradez, todos esos son valores que cuando tú los
relaciona o interrelaciona con la medicina deben ser parte fundamental para que un médico haga una buena medicina. Si no lleva a pie de la letra la bioética, no va a hacer una buena profesión, no va a hacer un buen ejercicio profesional. Pero hay una parte importante. La bioética no es exclusivamente una tarea del médico, debe ser también del equipo humano que integra un hospital o una clínica. Porque cuando un paciente o una paciente llega a una emergencia y se encuentra un tipo encarado, un tipo de mal humor, un tipo que ni se mira la cara, y tú llegas con un dolor, o el paciente llega con un dolor y no le hacen caso, eso no es ético, ni es humano. Entonces, a eso es lo que hemos tratado, lo que nos hemos dedicado a la bioética, de hacerle ver a los médicos, al personal de salud, al portero, a la enfermera, al camillero, a todo el que interviene en esto, que primero está la parte humana de esta profesión, que tenemos que todos saber que estamos tratando con seres humanos y que ese ser humano necesita en un momento determinado, necesita de nosotros, porque llega con un problema de salud. Y si nosotros lo vemos entonces y lo maltratamos en el momento que más lo necesita, eso no es ni ético ni es aceptable desde el punto de vista humano. Qué bonito, qué bonito. Yo digo que es lo principal, además de la vocación, Sí. ese trato humano que debe existir, porque el que va al hospital no va porque quiere, No, es porque tiene una emergencia. Se lo ¿verdad que vivo sí? diciendo a los residentes, a los médicos, a los estudiantes, todo el que llega a un hospital va por un problema. Entonces no lo maltraten, no traten de ignorarlo y de hacer de ellos algo que a ustedes no les importa. Ellos van para que ustedes los resuelvan o lo ayuden a resolver ese problema. Así es. Doctor, usted ha representado a la República Dominicana en organismos internacionales, ya hemos hablado de cuando fue a Montevideo, también ha estado en la UNESCO y asimismo hace poco usted recibió un reconocimiento como maestro de la medicina dominicana. ¿Cómo podemos mezclar eso y qué siente cuando puede recordar esa parte? Bueno, tuve el honor y la responsabilidad de representar durante 8 años a República Dominicana en el Comité Intergubernamental de Bioética de la UNESCO. La UNESCO es la institución más importante que tiene el mundo en materia de ciencia y tecnología. Yo fui parte de ese comité que funciona en París, en Francia, y al cual tenía que ir por lo menos 2 veces al año. Eso me llenó de orgullo, pero al mismo tiempo de responsabilidad, porque ahí se tocan temas que son temas trascendentales para la humanidad. Entre ellos, te voy a poner un ejemplo, ahí una vez tuvimos una discusión sobre los inmigrantes, la inmigración y la responsabilidad de los estados al recibir los inmigrantes. Nosotros que tenemos un problema al lado con nuestros vecinos haitianos, tenemos que tener también presente que esos inmigrantes son seres humanos y tienen derechos. Y entonces hay que intermezclar lo que son la responsabilidad del Estado y los derechos humanos. Entonces todos esos temas se tocan en una entidad como esta, como es la UNESCO, y en un comité como este. Yo tuve que asistir a muchas de esas reuniones, firmar incluso en nombre de República Dominicana compromisos que se asumen en esas reuniones, y me sentía sumamente orgulloso y al mismo tiempo me sentía muy responsable de lo que pudiera decirse o hacerse ahí. En cuanto a la otra parte que me pregunta de mi exaltación reciente a maestro de la medicina dominicana, la verdad que me llena de orgullo, me llena de satisfacción y también me llena de compromiso para lo que he ido acumulando y cosechando durante estos 40 años que ya llevo de ejercicio profesional, tanto docente como médico, y en mi vida personal, me lo hayan reconocido
con una exaltación que hace el Colegio Médico Dominicano, que es el máximo reconocimiento a un médico. De designarme maestro de la medicina dominicana me hace sentir no solamente orgulloso, sino me hace sentir que tengo un deber que debo cumplir con él para no hacer quedar mal a quienes han hecho tan gran reconocimiento. Doctor, ya la parte final, una dinámica que quiero hacer con ustedes, respuestas rápidas. Okay. Yo me voy a mencionar algo, usted me responde lo primero. Un libro. Mira, uno de mis libros preferidos se llama Cambios del Poder. Es un libro que se basa en los cambios que han ocurrido en las últimas décadas con relación a la informática y a la información. Ese libro yo creo que se lo recomiendo a muchas personas, sobre todo los que nos están viendo, porque tiene muchas cosas interesantes. Cambios del Poder se llama el libro. Una canción. Me gusta la música en sentido general, desde Beethoven y Mozart hasta la bachata, pero tengo una canción que me llegó y la conocí cuando tenía 15, 16 años, que la interpreta una de las grandes big band que ha habido en el mundo, que es Ben Cranford. Esa canción se llama Wonderland by Night. Es una belleza de canción que traducida es como algo maravilloso. Y yo cuando lo escucho, sobre todo aquí, de noche, solito allá afuera, mirando las estrellas, me transporto por el mundo escuchando esa canción porque me hace sentir así. Un médico que usted admire. De los médicos que yo más he admirado del mundo entero, puedo reconocer al doctor Christian Barnard. Christian Barnard fue un médico sudafricano que fue el que realizó el primer trasplante cardíaco. Con eso se cambió el curso incluso de la humanidad, porque ponerle un corazón de otra persona a un ser humano es algo trascendental. Una palabra que pueda definir a Xiomara. Todo. Xiomara en todo en mi vida. Y una palabra que pueda definir la medicina. Un deber, una responsabilidad. La medicina no es un juego, es un deber y una responsabilidad. Tenemos el deber de ayudar a quien está necesitado y debemos ser responsables cuando estamos dedicados a esta profesión para cumplir con ese deber y con esa responsabilidad. Y ya finalmente, una frase que pueda definir su familia. Mi familia es mi vida. Yo considero que si hay algo, si me hubieras preguntado a qué le tengo miedo en mi vida, podría decirte que lo que más miedo siento o podría sentir es que algo pase en mi familia que pueda afectarla. Mi familia yo la adoro, vivo para ella, compartimos todo. En esta familia se celebra hasta cuando a uno de los nietos le sacan un dientito. Hay que reunirse para celebrarlo y llevarle lo que el ratoncito Pérez le trajo. Entonces, somos una familia sumamente unida, que somos la familia como tal, somos 10, o sea, mis 2 hijas, sus 2 esposos, nuestros 4 nietos y nosotros 2. Nosotros 10 somos un todo. Somos un grupo que nos mantenemos siempre juntos y lo compartimos y lo disfrutamos todo. Entonces mi familia es mi vida. Doctor, se nos han quedado varias cositas, pero ya es tiempo de cerrar esta entrevista. Antes de, te ha salvado vidas, ha formado médicos, ha escrito libros, que aquí tenemos, gracias por el detalle, Imágenes de mi pueblo, que es de San José de las Matas. Ha representado el país, ha construido una hermosa familia de la cual se siente muy, muy orgulloso. Después de todo ese camino, ¿cómo le gustaría que lo recuerden las futuras generaciones cuando mencionen el nombre del doctor Montalvo? Como un hombre honesto y justo. Si supieras que siempre le digo, cuando me ha tocado o me corresponde dirigir grupos de personas,
no quiero que cuando yo no esté digan, él era muy bueno. Él era muy bueno. Porque las personas que les dicen que son muy buenas, generalmente son débiles y son complacientes y dejan pasar muchas cosas. Yo soy recto, pero trato de ser justo y sobre todo honesto. No acepto que en mi vida nada pueda malinterpretarse como que estoy haciendo algo interesado en algo en particular. Me gusta la honestidad en todos los aspectos, pero me gusta también la justicia. Y así quisiera que me recuerden. Bueno, creo que hemos cumplido. De verdad que estoy muy agradecido, doctor, por este recuento de su historia que nos ha hecho. Y con eso queda demostrado que San José de las Matas tiene tanto que lo que invito es a que lo valoremos. Ojalá que nosotros sepamos valorar la obra de vida que usted ha venido realizando, que usted ha tenido, y que siempre lo tengamos presente como un hijo distinguido más de nuestro municipio. Muchas gracias, Ansel. Mira, te voy a decir algo que pienso y lo he ido observando hace mucho. San José de las Matas tiene muchas cosas, pero dentro de esas cosas valiosas que tiene, te tiene a ti. Tú eres un recurso que hay que valorar, cuidar y proteger, porque estás haciendo una obra excelente y hay que reconocerte y admirarte. No, Así muchísimas muchas gracias por esta oportunidad. Y nosotros siempre estaremos a la orden, ¿verdad que sí? Para lo que nuestro pueblo necesita, ahí estaremos. Y digo que hemos recorrido la vida de un hombre que nunca renunció a sus sueños. Eso es lo que hemos visto. Un niño de San José de las Matas que entendió que el conocimiento tiene mucho sentido y sobre todo cuando se pone al servicio de los demás. Un médico que ha acompañado el inicio de miles de vidas, un maestro que ha formado muchísimas generaciones y de verdad que estoy muy, muy agradecido por abrirnos las puertas para entender, para aprender de su historia. Su trayectoria a nosotros nos está recordando mucho que el verdadero éxito no solamente se mide en los títulos que podamos tener colgando, sino que es por la vida que tocamos, por el ejemplo que podemos dejar y sobre todo algo muy importante que lo hemos visto y usted lo mencionó, es la familia que construye. Y yo sé que su familia es una familia correcta. Veo siempre que Semana Santa se la pasan aquí, sí, que hacen su paella todos los Viernes Santos. Entonces, muy agradecido de verdad, doctor, por contar su historia. Y repito, ojalá que San José de las Matas valore lo que usted significa para nosotros como pueblo. Gracias, te agradezco mucho. Gracias a ustedes, gracias a los muchachos, gracias a Sierra 91.9 y el próximo viernes, Dios mediante, estaremos compartiendo con ustedes otra historia más en Historias de Nuestra Gente en esta tercera temporada que es producida por La Hora del Pueblo Radio. Hasta la próxima.